Bienvenidos, queridos televidentes, a su programa Entérese. Dentro de 5 días, tendrá lugar la celebración del hecho más importante conocido en la historia para el mundo cristiano: la Navidad, la Natividad, el nacimiento de Jesucristo. ¿Y quién mejor para hablarnos de ese momento que el reverendo Martín Añorga, pastor presbiteriano? Bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, Angulo, por esta nueva oportunidad de estar con usted frente a estas cámaras para hablar con nuestro público. Yo creo que la primera pregunta que ese televidente quiere es ¿qué se celebra la Navidad? La Navidad es el recordatorio, la reminiscencia, la exaltación de la llegada del niño Jesús al mundo. Para los cristianos, el Hijo de Dios, que nació en Belén, y estamos cada año, el 25 de diciembre, ya por más de 2000 siglos, recordando ese hecho histórico de que Dios se hizo humano en la persona de Jesús y Jesús nació en un establo en la ciudad de Belén. ¿Y ese hecho histórico desde cuándo se celebra? ¿Desde qué tiempo remoto se celebra? La Navidad es la celebración del nacimiento de Jesús en Belén. Es una celebración esencial para los cristianos porque representa la ocasión en que Dios se hace humano para identificarse con el otro ser humano, con los seres que estamos aquí en la tierra. El día en que nació Jesús en Belén comienza prácticamente la historia de la iglesia cristiana. Y nosotros los cristianos celebramos esa ocasión con mucho respeto, con veneración, con una festividad, con alegría, con una comida, pero al mismo tiempo con un énfasis espiritual muy especial. La Navidad es una celebración religiosa, no es una celebración que el mundo entero puede celebrar, valga la redundancia, porque el que no cree en Cristo, ¿qué celebra? ¿Qué recuerdo tiene? ¿Qué convicción tiene? Por tanto, los que somos de la iglesia siempre hablamos de la cristianización de la Navidad, que sea exclusivamente para aquellos que saben honrar a Cristo y la celebran con un espíritu de respeto, de veneración y de recogimiento espiritual. Y ese hecho histórico que se ha argumentado de que si fue el 25 de diciembre o no fue el 25 de diciembre, ¿cuánto efecto tiene eso en la realidad o cuándo en realidad se creó el 25 de diciembre? Lo cierto es que no sabemos exactamente el día en que nació Jesús. No lo sabemos porque en aquella época no existía un calendario oficial que pudiéramos hacerlo correspondientemente con el nuestro. Y cuando llegó la influencia cristiana a Roma, en la época de Constantino el emperador, en Roma se celebraba el día 25, el día del sol, del rey sol. Era un día dedicado a adorar a los astros, y como el sol es símbolo de luz y de calor, ellos tenían todas sus celebraciones en relación con eso. Cuando se cristianizó el imperio, en lugar de adorar al sol como fuente de luz, se puso a Jesucristo en esa fecha para adorarlo como la fuente de luz que es Él. Él dijo: yo soy la luz del mundo, y ese día efectivamente Él tomó el lugar del sol viviente, del sol invicto, y se celebra el nacimiento el 25 de diciembre por esa razón. Hay personas que antagonizan esa celebración diciendo que si no es cierta, ¿por qué la usamos? Bueno, Cristo tuvo que haber nacido en un día determinado, y como no sabemos ese día, pues estamos en el derecho de escoger una ocasión especial para honrar su memoria, y esa fue la ocasión que se escogió. Pero unido a esa ocasión viene la segunda ocasión, que es la presencia de los 3 Reyes Magos guiados por una estrella. O sea, ¿cuándo vino una cosa con la otra? Eso es lo que se llama en el ritual cristiano el día de la Epifanía, los Reyes Magos, que ya no se usa ese nombre, son los sabios de Oriente, porque la connotación de rey y de mago confunde un tanto, y además en la Biblia no se usa nunca la palabra rey mago, se habla de los sabios de Oriente. Eso fue un poquitico después de la Navidad.
Ya Jesús estaba en una casa instalado con su familia y los magos de Oriente vinieron para rendirle tributo, guiados por la aparición de una estrella en los cielos. Con los Reyes Magos hay mucho mito. Primero, no se sabe si eran 3. Pudieron haber sido 12, 14, un séquito. Lo más probable es que fueran muchos porque no iban a viajar solos. Si eran monarcas y eran gente influyente y gente rica, tenían que atravesar el desierto protegidos. Así que puede ser que hayan sido 12, como algunas tradiciones apuntan. Otros señalan que había un negro entre ellos para darle una diversidad, un joven, un anciano y un negro, para que haya diversidad frente al pesebre. La tradición de los Reyes Magos vino a establecerse en la iglesia alrededor del siglo IV. ¿Junto con Constantino también? No, Constantino no tiene prácticamente que ver con eso porque es una tradición posterior. Ajá. Y repito, en el siglo IV fue que se exaltó la memoria de los magos de Oriente y se celebró ese suceso tan espectacular dedicándoles un día específico que es el 6 de enero, el día de la Epifanía, que es el día de la manifestación de Dios. Porque los magos de Oriente, al reconocer a Cristo dándole oro, incienso y mirra, le reconocieron su trilogía en su personalidad, rey, sacerdote y mártir. Y es la Epifanía porque es la manifestación completa de la identidad de Jesús. Sacerdote, mártir y también profeta y rey. Y incluso se les adjudicó nombres que en griego son de manera diferente a hebreo y en español son Gaspar, Baltasar, Melchor, Gaspar y Baltasar. Y Melchor. Esa es la tradición. Y es muy triste que en países como Cuba se haya roto esa tradición, que Castro la haya cancelado, porque es un día en que los niños éramos muy felices. En Cuba no se intercambiaban regalos el 25 de diciembre, sino que se intercambiaban el 6 de enero. Y no entre adultos, sino de adultos para los niños. Si el niño esperaba ese amanecer, por lo menos yo lo esperé muchísimas veces, como una cosa tremenda. Inclusive que si le ponían hierba a los camellos fuera de la puerta, que si el camello entraba por abajo, que por arriba. Acá hay una tradición preciosa, y bella, dormía linda. con un ojo abierto. Exacto, así mismo era. Reverendo, ¿existe alguno de los evangelistas que mencione todo esto de la natividad? En el Evangelio hay 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Marcos empieza con Cristo adulto y Juan, cuando inicia su evangelio, lo inicia desde una forma teológica, hablando de la eternidad que hay en Dios y de la eternidad que hay en Jesús. Pero son San Mateo y San Lucas los que se encargan del relato de la Navidad. En Lucas aparecen la historia de los pastores, la historia de la estrella de Belén, el cántico de María, y en San Mateo pues aparece la historia de los 3 magos de Oriente. Así que cuando uno las une, completa el cuadro completo de lo que es la Navidad. O sea que en realidad los evangelistas hablaron de ese hecho, no fue una cosa de cuento de que se pasó de una tradición a otra ni nada, sino hubieron personas específicas vinculadas a Cristo que iniciaron todo ese proceso. Naturalmente. Aunque cogió forma en los años 300 y pico con Constantino. Eso es correcto. ¿No? Ese es el relato primero, pero a partir de ese relato se fueron estableciendo costumbres posteriores que han hecho de la Navidad un espectáculo bien grandioso. No hubo ninguna cosa grande el día de la Navidad. El hecho de que Dios hiciera hombre es lo único grande, y el hecho de la revelación de los ángeles, pero no hubo el tumulto ni la alegría popular que hoy día tenemos en nuestros pueblos y en nuestras ciudades. Bueno, porque todo va creciendo, las cosas se van, es la bola de nieve, ¿no? Es correcto, sí, señor. Y ese otro personaje que surge, que es el árbol de Navidad, que aquí el que no ponga un árbol de Navidad no está de acuerdo con la Navidad. La historia del árbol de Navidad tiene sus raíces en Alemania. Se dice que Martín Lutero fue uno de los primeros que adornó un árbol para ponerlo como ofrenda de reconocimiento al niño Jesús que nació en Belén. Los antiguos consideraban a los árboles como milagrosos,
Los árboles eran como lugares donde se practicaban los suplicios, se adoraban a los árboles, se abría el tronco de los árboles, se colocaban imágenes y tenían los árboles como algo sagrado. Y cuando el ser humano convierte lo material en Dios, eso se riñe con la creencia de los cristianos. Un árbol puede ser una manifestación de Dios, pero no es Dios. Y los antiguos pues le adjudicaban a los árboles poderes divinos. Y tenían razón, porque los árboles dan sombra, dan fruto, dan alimento, sirven de madera para construir muebles. O sea que los árboles son una cosa preciosa creada por Dios. Pero no exactamente podemos confundir a los árboles con una deidad. Y Lutero pues tomó un árbol para adornar el nacimiento de Cristo, diciendo que los árboles eran una señal de que Dios había creado a Jesús para la redención de la humanidad. O sea que, y el hecho este de los foquitos, no había luz, no había nada. O sea, cuando ya todo se convierte en una tradición en todas las casas el poner el arbolito. Y que fuera un pino, Sí, o sea, se escogió el pino desde el primer momento. el pino tiene la ventaja de que es un árbol duradero. Para el pino no hay invierno ni verano. Es un árbol duradero. Es uno de los pocos árboles que no se deshojan cuando vienen las tempestades en el invierno. Es un árbol permanente. Además es erguido, es fuerte y tiene un símbolo de permanencia, de vitalidad. Y quizás por eso fue escogido el pino. ¿Dónde tienen acceso al pino? Hay sitios en que no hay acceso al pino y se escoge cualquier otro árbol. Los adornos han cambiado con el decursar de los tiempos. La tradición dice que al principio se colgaban de los árboles frutas y golosinas para los niños. No había esas preciosas joyas de Bueno, y eso es el mundo moderno. el mundo moderno, ornamentos, no había luces y no había cintas. O sea que modestamente adornaban el árbol con lo que tenían a la mano. Un árbol adornado con frutas debe ser precioso. Y sobre todo que cuando termine la estación, uno puede ir ahí y disfrutar de esa fruta como una especie de reconocimiento de la provisión y de la generosidad de Dios. Y seguimos con las cosas que vemos ahora, porque es que uno ve constantemente en todas las casas todo este tipo de cosas. La flor de Pascua, la flor de Nochebuena, la poinciana. Sí. ¿Cuándo surge esa poinciana? ¿Cuándo? Mira, esa es una historia muy interesante, porque ese es un árbol originario del oeste mexicano. Y un hijo de un médico llamado Jean Robert Poinsetta lo descubrió. Y le llamó la atención el color y la forma de las hojas. Ese color rojo profundo que tiene hasta forma de corazón. Y él pues trajo ese árbol de Estados Unidos, hizo injertos, los mejoró y lleva el nombre de él en inglés, poinsettia. En español se llama flor de Pascua o flor de Navidad. Y esa poinsettia pues es típica en estos días de Navidad para armar coronas. En las iglesias se celebran en macetas y se ponen en los pasillos, en las ventanas, como un símbolo de la Navidad, porque es una flor alegre. Al principio esa flor en México tenía poderes curativos. Bueno, casi todos los vegetales y las flores, de una forma u otra, tienen sustancias que colaboran al desarrollo de la salud humana. Y los usaban como medicamento, pero este hombre Poinsetta, que le encantaba la agricultura, que no fue médico como su padre, sino que se encantaba con la naturaleza, le dio el tinte este que tiene hasta hoy día y lleva su nombre en inglés. En español nosotros decimos poinsettia o ponceta, pero realmente no se llama así. Flor de Pascua también le decimos. Flor de Pascua es como se dice. Es más normal por lo menos entre nosotros. Porque el otro es un nombre propio, es un homónimo, un nombre de persona. Y tú sabes que hay muchas cosas en el mundo que han recibido el nombre de la persona que las inventó o de la persona que las descubrió. Por ejemplo, muy lejos, la nicotina se debe a un doctor Nicot, que fue el que la descubrió. Y entonces se le puso la sustancia el nombre de él. Y con la poinsettia pasa exactamente igual. Este señor la descubrió en México, la trajo a Estados Unidos y se le adjudicó su nombre. Pero en español se llama flor de Pascua o flor, yo prefiero flor de Navidad. Y por ejemplo,
ese es el problema de la tradición que tenemos, yo creo que y por lo que vemos en Sudamérica, el problema de la Nochebuena, el día antes de la Navidad, Sí. la famosa lechona que cocinamos, todo ese proceso, ¿cuándo se incorpora? O en cuántas formas se celebra ese día anterior al nacimiento de Cristo. Eso es muy ibérico. Los españoles, que son muy astutos en asuntos de fiestas, celebran la festividad y también la víspera. Y la Nochebuena no es sino la víspera de Navidad. Es la celebración de la noche anterior para esperar despierto el 25 que se produce el nacimiento de Jesús. Y se celebra con fiestas. Depende del sitio en el que uno viva para entender lo que es la Nochebuena. Por ejemplo, en México son famosas las posadas, que aquí ahora veo que se está llevando a cabo en algunos lugares, y en California también, porque hay muchos mexicanos. ¿Qué cosas son las posadas? Las posadas son grupos corales que van cantando villancicos de casa en casa, tocando a las puertas, a ver si le abren la puerta o no, en recuerdo del niño que estaba buscando alojamiento y no le dieron lugar en la posada. Entonces uno va allí, le dan caramelo, le dan turrones, etcétera, y siguen cantando de casa en casa. Muy bonita tradición la de las posadas. Los cubanos no celebrábamos las posadas. En Venezuela se habla del niño Jesús, y la noche del 24 celebran juegos en los hogares, reparten golosinas, buñuelos, dulcecitos típicos, y los cubanos, recuerdo que lo hacíamos en Cuba, la casa abierta, el día de Nochebuena la casa no se cerraba, estaba abierta para cualquier vecino o cualquier amigo que quisiera llegar. Había personas que iban a 8 o 10 casas y cuando llegaba la hora de la noche tenían que acostarse a dormir porque no podían ni caminar. No, y las famosas bodegas nuestras que no se ven aquí, que donde quiera habían bodegas, afuera adornaban los postes de los portales, señor, con matas de plátano. Correcto. Y en toda Cuba no había un pueblo, quizás en La Habana, yo soy de pueblo, soy de Winnie, pero en los pueblos de Cuba se veía mucho eso en los portales con las platas, y todas las cosas las sacaban al portal. Y desde por la mañana los famosos cantantes aquellos que pasaban casa por casa con su guitarrita y su cosa buscándose su... O sea, era toda una motivación desde por la mañana hasta por la noche, ¿no? Y después la famosa misa del gallo. Sí, de la misa del gallo vamos a hablar después. De explicarte algo que es muy importante. Yo creo que hay que tener cuidado con la Nochebuena. He leído estadísticas que el 24 de diciembre los departamentos de emergencia de los hospitales se llenan. Personas que sufren infartos, personas que sufren problemas digestivos, diabéticos que no se cuidan y colapsan, y accidentes de todo tipo porque se bebe mucho alcohol y la gente sale a la calle manejando automóviles, cometen actos impropios, accidentes. Hay que tener mucho cuidado con la Nochebuena, porque usted no puede echar a perder una fiesta buena comportándose mal. Y la Nochebuena no es para excesos. Está bien una copita de vino, un pedazo de turrón, una comida que nos satisfaga, pero que no nos enferme. Y esas orgías que a veces se forman con bailes, que termina todo el mundo borracho, que pelean después, que hay tumultos, ese tipo de cosas es muy fea en Navidad. Y en Navidad uno tiene que comportarse de acuerdo con la situación. Si estamos preparándonos para celebrar el advenimiento de quien nosotros consideramos es el Hijo de Dios, tenemos que hacerlo con cautela. De muchacho me enseñaron algo que yo practico, que es abstinente de lo malo y temperante de lo bueno. De lo malo apártate, y lo bueno, consúmelo con sentido común. Y ese es un consejo que yo doy para la Navidad. La misa del gallo tiene su tradición hace años, no tiene nada que ver con el gallo que cantó cuando Pedro. Son dos cosas completamente diferentes. Tiene que ver con el concepto campesino, rústico, del instante en que Cristo nace. Y la tradición es que un gallo cantó anunciando el nacimiento del Hijo de Dios, que ya iba a producirse, entonces se celebra la misa del gallo, sobre todo en la Iglesia Católica Romana, como un anticipo para prepararse para la Navidad. Es una misa que va a multitud de personas. Muy curioso el hecho de que hay las personas que terminan su fiesta en la casa y salen corriendo para la iglesia. Eso lo vi yo en mi pueblo. Así.
La gente salía con trago, sin trago, con como fuera, pero todo el mundo se llenaba la iglesia a las 12 de la noche, Sí, una cosa señor. increíble. Para esperar el día de Navidad. Para esperar el día de Navidad en la iglesia, ¿no? Y es una tradición bien bonita porque por lo menos aparta a la gente de los excesos. Exacto. Y los villancicos. A los villancicos tienen un origen, la gente le dice, la gente cree que tuvieron un origen español, pero es muy difícil determinar el sitio en el que nacieron los villancicos porque casi todos son regionales. Hoy día aquí en esta sociedad que es tan cosmopolita, yo tengo acceso a villancicos chilenos que son preciosos, los venezolanos que tienen un tipo de música parecida al toque guajiro de Cuba, cantan unos villancicos con un toque muy bonito, con una guitarra que se llama el tres, preciosos. En Cuba, pues la guitarra y la maraca para los villancicos. Y en España, pues se han producido villancicos de una variedad increíble. Incluso poetas como García Lorca escribieron villancicos. Villancicos son canciones típicas, breves, de exaltación a Jesucristo, generalmente con un tono de alegría, bien sonoros, y siempre con un mensaje positivo. Villancicos tristes no conozco muchos, porque la Navidad se presta mucho a las tristezas. En Nochebuena, yo he estado en hogares que el día de Nochebuena hay una silla vacía alrededor de la mesa. ¿Y de quién es esa silla? De papi que murió este año. Y uno añora mucho a los hermanos, amigos, familiares que han muerto exactamente la noche de Navidad, porque es la noche en que uno quiere estar con la familia. Y se habla de suicidios también, porque Sí. hay muchas personas que se han quedado solas. Están acostumbrados a tener familia y se quedan solas, y la tristeza se los come. Se ha visto mucho el problema del suicidio en la noche anterior a Navidad. Yo digo que está bien que recordemos a nuestros familiares muertos, nuestras esposas que murieron, nuestros esposos, nuestros padres. Yo creo que un momentico de nostalgia, de recuerdo, siempre es positivo. Lo que no podemos permitir nunca es que la lágrima tape el espíritu de festividad que hay en la celebración de la Nochebuena. Yo escribí para Nochebuena una especie de ritual de oración en la que recordamos a las personas que han partido y decimos, Señor, no estamos llorando por su ausencia, sino que estamos riendo porque nos los diste por mucho tiempo. Y cuando uno pone eso en términos positivos, quizás la sombra se diluye y lo que tiene refulgencia es la luz. Hay que tener cuidado, repito, con no enfermarse de tristeza. Esa actitud de François Sagan, buenos días tristeza, hay que desterrarla del corazón de los cristianos. Tenemos que decir buenas noches alegría y tratar, repito, de vivir en paz, en comunidad, unos con otros. También la Navidad tiene una tremenda potencialidad para restaurar relaciones que se han roto. Padres que están peleados con sus hijos, cónyuges que están distanciados, hermanos que están en polémica unos con otros, se reúnen y se reconcilian delante del niño Jesús para volver a establecer una relación que anteriormente se rompió. Y me gusta mucho que hablemos también de la estrella de Belén. Leí un artículo el otro día en un periódico que se titulaba El mito de la estrella de Belén. Y es un título muy curioso porque puede ser que haya sido un mito. Yo siempre le abro un espacio a los que piensan diferente que yo. Puede ser que haya sido un mito, pero para mí no es un mito. Para mí es una realidad la estrella de Belén. Y se explica de diferentes maneras. ¿Usted se acuerda de Millás? Millás, sí, cómo no. El hijo del comandante Millás. Exacto. Que tenía aquí el control de... Y tenía aquí un espacio con nosotros también. Ah, también aquí. Tenía un espacio aquí también. Se le recuerda con mucho cariño. Era un hombre brillante. Y un día hicimos un programa juntos sobre la estrella de Belén, las posibilidades. Y se mencionaron varias posibilidades. Se habló del cometa Halley, se habló de una constelación, se habló de una conjunción de astros que estén concatenados en la línea horizontal, en el ángulo visual, para que el brillo exagere. Se habló de una estrella errante, de una supernova, una estrella que fue creada, y todas son posibilidades. A mí se me ocurrió preguntarle a Millás, con todo respeto, porque yo lo respetaba y lo admiraba, y le dije, Millás, no pudo haber sido que Dios se fabricó una estrella
para dedicársela a su hijo esa noche. Entonces él me dice, bueno, si estamos entrando en el terreno de los milagros, yo los creo también. Así que es una posibilidad. Muy interesante. Antes que se nos acabe, porque el tiempo va corriendo, el personaje que ha eliminado, como dicen los americanos, the reason of the season, la razón de la estación, porque la única razón de este momento es la natividad, el nacimiento de Cristo, Santa Claus. Santa Claus también es el origen de un hecho real, del obispo San Nicolás, el obispo de Mira, que la tradición cuenta de él varias cosas. Una de las cosas que cuenta la tradición, por ejemplo, que un hombre tenía 2 hijas, estaba endeudado y no podía pagar la deuda, y según la tradición de aquella época tenía que entregar sus hijas en lugar del dinero que debía. Y que vino este señor San Nicolás por la noche y le dejó caer por la ventana unas monedas para que pagara el rescate de sus hijas. Otra es que había un carcelero que tenía una hija ciega y que él le curó a la niña. Otra tradición que recogía a los niños pobres para alimentarlos. Y San Nicolás, pues, fue adquiriendo esa preeminencia de generosidad para los necesitados. Él llegó a ser el obispo de Esmirna, un personaje real. Y andando los años, se exaltó la persona de San Nicolás. Y cuando llegaron a Estados Unidos los irlandeses, San Nicolás, al pronunciarlo, de ahí hubo una especie de transliteración y se formó el término Santa Claus, que es un derivado de San Nicolás. Nadie sabía cómo era San Nicolás. Las pinturas que hay lo presentan de una manera muy diferente a la caricatura de Tom Nast, un caricaturista americano que en el siglo XVIII pues, pintó, según su imaginación, la figura de lo que él pensaba podía ser Santa Claus. Un gordito rechoncho, con un traje rojo, con un cinturón blanco, con unos zapatos brillosos. Por cierto, que el primer Santa Claus fumaba pipa. Después se le quitó la pipa porque ya un Santa Claus fumando es un mal ejemplo para los niños. Y se hizo famoso en muchas revistas la forma de Santa Claus para que le trajera regalo a los niños. No se hizo con el propósito de suplantar al niño Jesús. Esa no fue la idea de Nast, que era un hombre cristiano, ni creo que fue la idea de nadie, de quitar a Cristo de Belén para poner a Santa Claus. Pero la tradición fue exaltando esa figura, esa persona, y fue disminuyendo la de Cristo. Lamentablemente, bueno, pero hemos tenido aquí un conocimiento muy bonito sobre Santa Claus, que no nos lo pone tan mal como para nosotros. A veces creemos que es el que ha eliminado la razón de la exaltación. Sin más, deseándole a todos unas felices Pascuas, un próspero año nuevo, mucha salud, mucha paz. Se despide de ustedes, dándole las gracias al reverendo Añonga, Jesús Angulo. Tendido en la paja, temblando de frío, tiernamente llora el niñito mío, tiernamente llora el niñito mío. Recorre Dios niño, tenga compasión, para consolarle, niño mío. Queridos televidentes, aprovecho esta oportunidad para darles las más expresivas gracias a todos ustedes, a todos aquellos que domingo tras domingo nos ven en sus hogares y nos dan aliento para seguir trabajando en beneficio de nuestra comunidad. Aprovecho esta oportunidad para desearles a todos mucha paz, mucha salud, mucha tranquilidad, no solo en estas Pascuas sino también en el próximo año 2010. Y sin más, en nombre de mi familia, una vez más, muchas gracias a todos ustedes.